En esta presentación vamos a recuperar los conceptos de sustancia, tipos de sustancias, de molécula, y vamos a hacer especial hincapié en otros conceptos como el de mol, masa molar, masa formular, de modo que puedan comprender la relación entre UMA y gramos. Entonces, este recorrido que yo les propongo no solo nos va a servir para profundizar en las conceptualizaciones importantes que tenemos que comprender, sino también señalar los puntos interesantes a tener en cuenta para ello. Es así que si comenzamos por la unidad formular de una sustancia, podríamos decir que esa unidad formular está expresada por la fórmula química de esa sustancia, en la cual se indica el número de átomos de cada uno de los elementos que la forman. Esa unidad formular de un elemento, como por ejemplo el sodio o el potasio que tenemos aquí como ejemplos, es un átomo de ese elemento indicado con su símbolo. Eso es si estamos hablando en relación a la unidad formular de los átomos. Pero también podemos hablar de unidades formulares de moléculas. Entonces, en este caso, lo que tendríamos en presencia del dióxido de carbono es que su unidad formular va a estar constituida por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. No solamente tienen que ser moléculas de sustancias compuestas por elementos distintos, ¿sí? Otro caso podría ser, no sé, se me ocurre el azufre en estado sólido, cuya molécula es octoatómica. Por lo tanto, la unidad formular del azufre, de la molécula de azufre octoatómica, va a estar constituida por 8 átomos de azufre. ¿Sí? Otra posibilidad es el tan conocido oxígeno. La molécula de oxígeno está compuesta por 2 átomos de oxígeno, entonces su unidad formular va a estar compuesta de esa manera. Bien, ahora veremos el caso de la unidad formular de iones. La sustancia que tenemos aquí nosotros la podemos separar en 2 iones. En el ion cobre, cobre más 2, y también en el ion sulfato. Si nos remitimos a su fórmula, vamos a ver que va a estar constituida esa molécula, esa fórmula, por 2 iones, por un ion de cobre más 2 y un ion de sulfato. De esa manera está constituida la unidad formular en iones del sulfato cúprico. Ahora bien, si vamos a la masa formular, ¿sí? Allí ya nos estamos refiriendo a las masas atómicas de los elementos que figuran en su fórmula química. Es decir, esa unidad formular va a estar expresada teniendo en cuenta, por supuesto, tantas veces como se indica en ellas la masa atómica de cada elemento que la compone, ¿sí? Es decir, la masa formular, en este caso, ¿sí? Sería una masa que nos estaría dando o expresada en UMAS, ¿sí? En la unidad de masa atómica. Estas masas son masas relativas. Ahora bien, cuando nos referimos a la masa molar, ya nos estamos refiriendo a la cantidad de masa que una sustancia contiene en un mol. Entonces, vayamos a nuestro caso del sodio. ¿Sí? La masa formular del átomo de sodio la podemos sacar de la tabla periódica, que es igual a 23 UMA por unidad formular.
Esa entonces sería la masa formular del elemento sodio, del átomo de sodio. Mientras que si nos estamos refiriendo a la masa formular del sulfato cúprico, entonces, como yo les dije en esa definición más bien teórica, tenía que tener en cuenta las masas atómicas de cada uno de los elementos que la conforman, pero a su vez por el número de átomos. Por lo tanto, tenemos la masa atómica del cobre, más la masa atómica del azufre, más la masa atómica del oxígeno por 4, porque yo tengo 4 átomos de oxígeno que componen la molécula de sulfato cúprico. Es así como la masa formular, ¿sí? Una vez que resuelva esta suma, me va a dar 159 UMA por unidad formular. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre masa formular y masa molar? La única diferencia va a estar dada por las unidades en las cuales se expresa, porque el número, ¿sí? La cantidad, va a coincidir. Entonces, si la masa formular del sulfato cúprico es de 159 UMA por unidad formular, la masa molar va a ser igual a 159, pero ahora cambiándole la unidad, la denominación, 159 gramos por mol. Bien, llegamos así al concepto de mol. Bien, para comprender el concepto de mol, siempre es necesario que hagamos una analogía con otros conceptos, como en este caso el concepto cotidiano de docena. No es el único concepto que puede utilizarse, ¿no? También puedo utilizar el concepto de par, de trío, de cuarteto. Bien, pero bueno, el ejemplo está dado en docena. Entonces, cuando nosotros hablamos de una docena, todos sabemos que nos estamos refiriendo a 12 unidades. Y esas unidades pueden ser de cualquier elemento que nosotros estemos queriendo cuantificar. Por ejemplo, si yo digo una docena de naranjas, sé que va a estar constituida por 12 naranjas. Si decimos una de huevos, van a ser 12 huevos. O si decimos una docena de botones, como es el ejemplo, sabemos que van a estar constituidas por 12 botones. Bien, ello nos permite entonces plantear esta analogía con el número de Avogadro. ¿Por qué con este número? Bueno, porque Avogadro fue el que determinó que ese número que él había encontrado después de innumerables cálculos y operaciones, relaciones, inferencias que él hizo en relación a los pesos que medía de diferentes sustancias, entonces él dice, bueno, vamos a establecer una unidad que nos permita expresar la gran cantidad de partículas que puede haber en una mol. Entonces él determina esa relación, que una mol de lo que fuera, ¿sí?, va a estar constituida por 6,022 por 10 a la 23 unidades elementales, de lo que fuese. En el caso que vemos acá en la diapositiva, tenemos que un mol de manzana, por ejemplo, va a estar conformada por esta cantidad enorme de manzanas, ¿sí? Que si yo lo pudiese leer bien, serían 602.200 trillones de manzanas. Bien, esto, si bien no es práctico, si yo tengo que ir a comprar esta cantidad de manzanas, sí lo es para el manejo de los químicos, que debemos a veces tener en cuenta cuántos átomos hay en una determinada cantidad de sustancia, ¿sí? Entonces, para hacer estos cálculos sería muy engorroso manejar estos números tan grandes, por lo tanto, se establece a el mol en el Sistema Internacional de Medidas como la unidad que me va a expresar
la cantidad de sustancia equivalente a tantas unidades elementales de átomos que hay en 12 gramos del isótopo de carbono 12. Esa es la relación que establece Avogadro en términos de la equivalencia con esta nueva unidad que es el mol. Bien, en definitiva entonces, como dice allí, podemos decir que un mol es la cantidad de sustancia en el cual va a haber o va a existir o va a contener esta inmensa cantidad de entidades elementales. Ahora bien, este número, el número de Avogadro, como yo les dije, es sumamente útil para los químicos, para el laboratorista, que tiene que manejar a veces grandes cantidades, que pueden ser en gramos o en kilos, de una determinada sustancia. Pero a su vez, a veces es necesario conocer la cantidad de átomos que hay de esa sustancia. Bien, entonces acá yo les planteo de dónde sale, ¿sí? Y de qué manera se establece cuánto equivale una UMA en gramos, que a veces es el mayor inconveniente que tienen al tratar de resolver alguna situación problemática. Bien, entonces, como dice aquí, por otra parte, el número de Avogadro nos va a permitir establecer esas relaciones para convertir gramos en unidades de masa atómica o a la inversa. Ahora bien, nosotros habíamos dado en una de las pizarras anteriores, que ustedes ya la tienen posteadas allí en el entorno, que una UMA equivale a 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Es decir, es una cantidad muy pequeñita, ¿sí? En gramos. Y que esa cantidad en gramos, que tiene el orden de 10 a la menos 24, ¿sí? Se la hace corresponder a la 12ª parte de la masa de un átomo del isótopo de carbono 12. Es decir que una UMA, como dice acá, equivale a la masa de ese isótopo de carbono 12 dividida por 12, porque estamos hablando de la 12ª parte. Eso es lo que, la relación que se establece entre UMA y gramos. Bien, ¿de dónde sale este número tan pequeño? Eso es lo que yo les quiero comentar. Entonces, sigamos tomando como ejemplo el átomo de carbono, ¿sí? El átomo de carbono, nosotros sabemos que tiene una masa que la podemos sacar de la tabla periódica de 12 gramos, ¿sí? O 12 UMAS, eso también es así. Ahora bien, entonces sabemos que un mol, eso ya lo dijimos anteriormente en la diapositiva anterior, que un mol de cualquier sustancia tiene una cantidad igual al número de Avogadro de esa entidad elemental. Entonces yo sé que un mol de carbono, dentro de ese mol de carbono, va a haber 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Entonces puedo establecer esta relación. 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono son equivalentes a un mol de carbono. Y un mol de carbono, yo lo puedo sacar de la tabla periódica, como ya dijimos, ¿sí? La masa molar es igual a 12 gramos, 12 gramos por mol. Por lo tanto, si yo quiero saber cuántos gramos pesa un átomo de carbono, haré esta simple regla de 3. Pondré un átomo de carbono por 12 gramos dividido 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Por lo tanto, en gramos, ¿sí? Va a ser esta la cantidad que me dé, 1.99 por 10 a la menos 23 gramos. Eso es lo que pesaría un átomo de carbono. Bien, pero si nos remitimos nuevamente a la definición
de lo que es la unidad de masa atómica, decíamos que era la masa de un átomo de carbono 12, pero dividida por 12, porque era la 12ª parte de esa masa. Por lo tanto, a este número, 1.99 por 10 a la menos 23, la debo dividir por 12, por la definición de lo que es la unidad de masa atómica, y allí recién encuentro este número, ¿sí?, que ya lo habíamos visto en la pizarra anterior, que es lo que equivale en gramos a 1 a 1, ¿sí? Es igual a 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Muy bien, vamos a seguir con la otra. Y acá tienen una situación problemática, un problema sencillo, en donde yo les muestro cuáles serían las operaciones que ustedes deben hacer para ir convirtiendo, ¿sí?, esas cantidades de gramos, pasamos a moles y de moles a moléculas, y después vamos a ver que de moléculas vamos a pasar a átomos. Bien, entonces lo vamos a leer. Dice, se tienen 80 gramos, ¿sí?, fíjense que tengo una cantidad importante en gramos de tetróxido de dinitrógeno, ¿sí?, un óxido ácido o un anhidrido. Y lo que yo deseo saber es la cantidad de átomos de nitrógeno y de oxígeno que hay en esos 80 gramos de esa sustancia. Bien, entonces, ¿qué debo hacer? Lo que debo hacer es, a esos 80 gramos, ¿sí?, que me están dados solamente en unidad en gramos, lo voy a dividir por la masa molar. Acuérdense, lo voy a poner acá al costado, que la masa molar me daba en unidades de gramos por mol, ¿sí? En este caso, si yo saco cuál es la masa molar del tetróxido de dinitrógeno, seguramente me va a dar 92, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir estos 80, que son gramos, por los 92 gramos por mol, ¿sí? Como yo tengo acá sería una división de fracciones, planteo el numerador tal cual y el denominador lo invierto, por eso me queda un mol arriba y abajo los 92 gramos. Bien, simplifico gramo con gramo y me va a dar como resultado la cantidad de moles de esa sustancia que yo tengo en los 80 gramos de tetróxido, ¿sí? La cantidad de moles es 0.87 moles. Es decir, ya convertí los gramos de sustancia a moles. Bien, ahora tengo que pasar a moléculas, ¿sí? Entonces aquí viene a colación la utilización del número de Avogadro. Acuérdense que el número de Avogadro se usaba cuando podía intercambiar o encontrar, la equivalencia de moles a otras unidades elementales. En este caso sería molécula. Entonces, la cantidad de moles, que son 0,87 moles de tetróxido, voy a multiplicarlo por el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23, moléculas de tetróxido sobre mol de tetróxido, ¿sí? Moles se van con moles y me queda esta cantidad al resolver la multiplicación de 5.24 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, sería equivalente decir 80 gramos de tetróxido de dinitrógeno que decir 0,87 moles de tetróxido de dinitrógeno o decir 5.24 por 10 a la 23 moléculas de tetróxido, ¿sí? Son
cantidades equivalentes, sino que están expresadas en diferentes unidades. Bien, acuérdense que debíamos llegar a átomos. Ahí vamos. Entonces, acá lo que hice solamente fue transcribir la cantidad de moléculas, ¿sí? Entonces, de las moléculas tenemos que pasar a número de átomos. ¿Cómo lo hacemos? Acuérdense de lo que habíamos hablado de las unidades formulares. Entonces, ¿cuál es la unidad formular del tetróxido de nitrógeno? Va a estar constituido por 2 átomos de nitrógeno y 4 átomos de oxígeno. Por lo tanto, yo voy a tener que multiplicar. Si quiero saber la cantidad de átomos de nitrógeno, voy a tener que multiplicar esta cantidad de moléculas por 2, ¿sí? Entonces allí me dice que esa cantidad de átomos de nitrógeno va a ser 1.05 por 10 a la 24 átomos de nitrógeno. Y si quiero saber la cantidad de átomos de oxígeno, a la misma cantidad de moléculas la voy a tener que multiplicar por 4. Es así como encuentro, ¿sí?, 2.9 por 10 a la 24, digo bien, átomos de oxígeno. Ahora bien, si yo quisiera hacer el camino inverso, bueno, ustedes ya tienen acá cuál es el camino hacia la derecha. El camino inverso va a ser justamente, bueno, si yo de un lado multiplicaba, del otro lo deberé dividir y así sucesivamente, ¿sí? Plantear las operaciones inversas a las que vinimos haciendo hasta el momento. Bien, espero entonces haber sido clara, haber podido ayudarlos en la comprensión de esa conversión o esa relación que pueden existir entre UMAS y gramos, que es lo que en realidad siempre encuentran mayores inconvenientes, y también haber aportado algo sobre las formas de las múltiples conversiones que podemos tener en química y en los problemas a resolver. Muy bien, muchas gracias y nos veremos pronto. Hasta luego.